nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias le damos al Señor, ¿no? Vamos a alabar en esta tarde. Puede tomar su asiento, hermano. Amén. Gloria a Dios. El número 27 vamos a cantar para la gloria del Señor en su himnario. Himno. Gloria a ti, Jesús divino, gloria a ti en tus bondades, gloria eterna a tus piedades, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, a nuestro Salvador. Tú me amaste con ternura y por mí en la cruz moriste. Con ternura me quisiste, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, a nuestro Salvador. Tengo que solo en tu muerte, pues con ella me salvaste. Vida eterna me compraste, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, a nuestro Salvador. Te veremos en el cielo, a vivir contigo iremos, tu presencia gozaremos, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, a nuestro Salvador. En valor, valor, hermano, Cristo es tu mejor amigo. Él te llevará consigo, Jesús es tu Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, a nuestro Salvador. Gloria a Dios. Gracias, le damos al Señor, ¿no? Le voy a pedir que se ponga de pie, hermano. Vamos a alabar al Señor. Aleluya, gloria a Hemos Dios. venido a alabarle, a glorificar su santo, ¿no? Santo nombre, a un Dios vivo. Estamos alabando a un Dios muerto, hermano. En su himnario en coro, el 152. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Vine a adorar a Dios. Amén. Gracias. Gloria a Dios.
Alabado sea su nombre. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a ensalzar su nombre. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a ensalzar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Sabemos que Él nos puso un corazón de carne ahora, ¿no, hermano? Por eso ahora somos sensibles, tenemos que ser obedientes al Señor, ¿no? Bendecido sea tu nombre. Gloria a Dios. Antes de tener la oración por las peticiones, vamos a seguir cantando al Señor. Ahí en su carpeta, el número 6. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que el Señor merece la alabanza en esta tarde? Gloria a Dios. Por eso, hermano, alabémosle de todo nuestro ser al Señor. Amén. Gloria a Dios. Merecedor de alabanza es esta alabanza. Aleluya, gloria a Dios. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme. Merecedor de alabanza, que siendo yo un pecador, no escatimó su imagen para morir en la cruz. Merecedor de alabanza, por los siglos sea Jesús. El día en que no le alabo, mi alma se me entristece. Donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces te digo santo, Jesucristo Rey de gloria. Merecedor de alabanza, por la actitud que Él tomó. Merecedor de alabanza, todo por mí se entregó, padeciendo cruel tormento, como un vil malhechor. Merecedor de alabanza, todo por mí se entregó. El día en que no le alabo, el alma se me entristece. Donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no
puede pasar por alto. 3 veces te digo santo, Jesucristo, Rey de gloria, merecedor de alabanza, que siendo un Dios de amor, merecedor de alabanza, que a su Hijo entregó a la humanidad doliente, y ella lo crucificó, merecedor de alabanza, que me dio la redención. El día en que no le alabo, mi alma se me entristece. Donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces te digo santo, Jesucristo, Rey de gloria. Santo, santo, oh santo. Gloria a Dios. Gracias, le damos al Señor, ¿no? Amén. Hemos podido alabarle esta tarde. Amén. Él es santo, ¿no, hermano? Por eso también nosotros estamos llamados a cada día poder llevar esa santidad, ¿no? Amén. Vamos a orar esta tarde por las peticiones que hay en nuestros corazones, por los hermanos también que están quedados, ¿no? Que el Señor me los ayude, me los fortalezca. Le voy a pedir a nuestro hermano Nicolás que Él nos lleve al trono de la gracia en esta tarde. Amén. Padre amado, estamos delante Gracias, de tu Señor Jesús. presencia, Señor. Tú conoces el anhelo y el deseo de nuestro corazón. Sí, Señor amado. Gloria a ti, Señor, Señor agradarte Jesús. en todo, Señor, por medio de la vida que hemos recibido, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice, Señor, conforme tu voluntad, deseo y anhelo de tu corazón, Señor. Te pedimos, Señor, por aquellos hermanos que no están pudiendo estar con nosotros. Gloria a ti, Señor Debido, Jesús. Señor, a estas medidas que se hay que tomar, Señor. Pero sabemos que ellos tienen el deseo de estar con nosotros. Te pedimos, Señor que nos amado. fortalezcas, nos Gracias. ayudes. Bendice a aquellos que están Bendito pasando sea por tu nombre, diversas Señor. luchas, por enfermedades. Señor, aquellos que están pasando por malos momentos, tú estés consolando sus corazones, Señor amado. Porque solamente tú, Señor, puedes consolarnos, Señor, para que nosotros podamos, Señor, crecer, ser fortalecidos, Señor, en el hombre interior. Sí, Señor. Señor, ayúdanos por medio de tu palabra, Señor, a que esta vida espiritual que hemos recibido se pueda desarrollar. Amén. Y el mundo pueda ver a Dios en medio de nosotros. Amén. Pueda ver que hay una iglesia, un cuerpo que Sí, expresa lo que Señor Dios amado. es. Gloria a Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, le damos al Señor. Ahora tenemos al pastor. Pueden tomar su asiento, hermano. Amén. Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor, hermano, por las alabanzas, ¿verdad? El día martes tenemos un día de diáconos, ¿no? Martes. Y el día miércoles tenemos el ensayo de la pandereta. Y el día jueves creo que hay ensayo de los músicos. No, gloria en nombre del Señor. Creo que los horarios los conocen, ¿en verdad, hermano? Bueno, gracias le damos al Señor. Contento de que está nuestro hijo, el hermano Fabio. No sé cómo se llama. Agustín. Lo quisimos a ver el otro día con los jóvenes, pero bueno, pudo venir él. Gracias le damos al Señor. Y bueno, hermanos amados, vamos a invitar a los hermanos que han venido con algo para compartir, alguna palabra. Uno siempre tiene que venir no solamente para recibir, sino para dar. Amén. Gloria a Dios. ¿No? Y nosotros quedamos, bueno, una palabra, un agradecimiento al Señor por todo lo que Él hizo por nosotros. Amén. Gloria al nombre del Señor.
Así que vamos a empezar con la hermana Rosemary. Sírvase, hermana Rosemary. Gloria al nombre del Señor. Les saludo con la paz del Señor, hermanos. Agradecida, ¿no?, por un día más de vida, Señor, al Señor. Agradecida también, ¿no?, por lo que va a haber la enseñanza, ¿no?, para la música, que hace mucha falta, ¿no? Para que los jóvenes también puedan aprender, ¿no?, a tocar también, ¿no?, todo instrumento. Y que la gloria sea para ustedes, Padre, hermanos. Señor, mi pensamiento
Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Señor, bendiga a nuestra hermana. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gracias le damos. No sé si alguna de las jovencitas trajeron algo para compartir. Bueno, la hermana, la mamá. Tampoco. Don Ivana. Amén, hermano Fabio. Sírvase. Gloria a Dios. Saludos con la paz, Señor, a todos Amén. los hermanos. Amén. Doy gracias a Dios por un día más de vida. Y primeramente pedir perdón a Dios, ¿no? Por mi falta, por mis errores. Gracias, Si Señor. me he equivocado, ¿no? Que me perdone Dios. Siempre, a veces tenemos un poquito de equivocación, pero tenemos que seguir el camino de Dios y alabar a Dios, ¿no? Que es el más grande del mundo, ¿no? De todo. Bueno, voy a cantar una alabanza, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Al despertar, en mi ventana vi el sol, Gloria a Dios. Aleluya. un nuevo día que tú me das. Y pensé que no soy digno de ti, Gloria a Dios. pero tu luz siempre me guía. Gracias, Señor. Solo un tiempo estaré en esta vida y después, al final de mi día, tú me llevarás junto a las unciones. Gloria a Dios. Y con tus ángeles te alabaré por siempre y para siempre. Gloria a Dios. A tu nombre sea la gloria, mi Rey. Gloria a Dios. Gracias. Al despertar, Aleluya, gloria a en Dios. mi ventana vi el sol, un nuevo día que tú me das. Gracias, Señor. Y pensé que no soy digno de ti, Gracias, Señor. pero tu luz siempre me guía. Gracias, Señor. Solo un tiempo estaré en esta vida y después, al final de mi día, tú me llevarás Gloria a Dios. junto a la asunción y con tus ángeles te alabaré por siempre Gracias, Señor. y para siempre. A tu nombre sea la gloria, mi Rey. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por la alabanza. Que Dios lo bendiga a todos los hermanos que pudieron llegar hoy. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Muy hermosa la alabanza, hermano. Amén. Gloria a Dios. Nunca la había escuchado. Gracias. Señor, bendiga a nuestro hermano Fabio. Amén, hermano. Gloria al nombre del Señor, la esperanza que nos da el Evangelio, ¿no? Para que algún día podamos nosotros estar con el Señor, alabándole, glorificándole con todo nuestro corazón. Vamos a leer, hermanos amados, en el capítulo, en el libro de Romanos. Señor, bendiga a nuestra hermana Mari, a toda su familia, por la partida de su hermana. Gloria al nombre del Señor.
Gloria a Dios. Creo que llegamos al versículo. Terminamos el capítulo 1. Terminamos el capítulo 1, amén. Sí. Gloria al nombre del Señor. Entonces habíamos visto en el capítulo 1 que eso se relaciona con el hombre pecador. Amén, gloria a Dios. Desde el versículo 18 hasta el versículo 32. Amén. Ese está relacionado con el hombre pecador, no con nosotros. Ahora vamos a tocar desde el versículo 1, del capítulo 2, versículo 1, hasta el capítulo 3, hasta el capítulo 3, versículo 20. Hasta el 20, ahí vamos a hablar del hombre religioso. La Biblia habla del hombre religioso y vamos a aprender mucho de él. Cuando hablemos del hombre religioso, no nos estamos refiriendo a nosotros, porque nosotros no somos religiosos. Nosotros somos una nueva creación. La nueva creación no es religiosa, la nueva humanidad no es religiosa. La nueva creación es hija de Dios. Amén, gloria a Dios. No, nosotros aborrecemos la religión. No queremos ni mezclarnos con lo que sea religioso. No. Y vamos a ver las características de un hombre religioso para poder ver, identificarlo. A nosotros primeramente, el juicio de Dios siempre empieza por la casa de Dios. Amén. Y la casa de Dios somos nosotros. No, cada uno, primero empieza acá. Cuando yo me encuentre perfecto, maduro, crecido, entonces puedo juzgar al otro. Pero mientras que no pueda yo encontrar en mí esa perfección, que habla la palabra de Dios, entonces no puedo juzgar a nadie. El juicio siempre está acá. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces vamos a leer. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre cualquiera que juzga, porque lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Y acá vemos al hombre religioso que él juzga. ¿Y a quién juzga? A otro. Pero no se juzga a sí mismo. El hombre religioso no se juzga a sí mismo, pero juzga a otro. Siempre están fijando en lo que el otro hace, buscando el error del otro, para condenarlo al otro. Así es el hombre religioso, que está hoy dentro de las iglesias, porque dentro de las iglesias hay muchos hombres religiosos que no tienen un nuevo nacimiento, que no son hijos de Dios. Porque el hombre religioso no es un hijo de Dios, como lo vamos a ver un poco más adelante. Pero ahora él, ¿qué hace? Juzga al otro. ¿Pero por qué hacen eso los hermanos? Porque así fueron enseñados. Los hermanos no es que juzgan al otro por maldad, sino porque fueron enseñados así, que tenemos que mirar la vida del otro, juzgar al otro. Nunca nos enseñaron que el juicio empieza por nosotros mismos, Entonces, pero tú juzgas a otro, te condenas a ti mismo. El que juzga a otro se condena a sí mismo porque lo mismo hace tú que juzgas. Yo juzgo que el otro es orgulloso y yo soy más orgulloso que el otro. Yo juzgo que es un mentiroso y yo soy mentiroso también. Ese no en cuanto a nosotros, sino en cuanto al hombre religioso. El hombre religioso juzga a los hermanos que son imperfectos, pero ellos al juzgarlo y sin misericordia, entonces ellos mismos también son imperfectos. Porque el juicio no es para condenar, sino para perfeccionar, para ayudar al hermano. Mas sabemos que el juicio de Dios, el versículo 2, yo lo voy a dar por arriba nomás, Mas sabemos que el juicio de Dios es según verdad. Mas sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas. Y piensas esto, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas, Y piensas esto, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y hacen las mismas cosas, que tú escaparás al juicio de Dios. Entonces, ¿ven? Pero nosotros no hacemos eso.
nosotros no juzgamos a los hermanos, tampoco hacemos lo que los hombres religiosos hacen. Nosotros no nos interesa la vida del hermano para juzgarlo, sino para ayudarlo, ¿no? Para poder perfeccionarlo, para poder construirlo. Porque sabemos que ahora que el trabajo de construcción en la iglesia lo hacen los diáconos y las diaconisas. Ellos construyen la vida de los hermanos con los mejores materiales, ¿verdad? Entonces, en esos materiales siempre está Dios. Ahora, nosotros no somos así. Eso tenemos que pensar de nosotros mismos. Porque, ¿por qué no somos así? Porque nosotros somos una nueva creación, una nueva humanidad que antes no existía. Entonces, ¿que tú escaparás al juicio de Dios? ¿O menosprecia la riqueza de su benignidad y su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Se tienen que arrepentir aquellos que juzgan a los hermanos para condenarlos, ¿no? Se tienen que arrepentir que juzgan a los hermanos y no se juzgan a sí mismos. Se tienen que arrepentir, porque está mal eso. Yo puedo juzgar a un hermano cuando yo tengo mi vida práctica, ¿no? Mi andar sin que nadie tenga que decir de mí, nada. Si yo soy ejemplo, entonces nadie tiene que decir de mí nada, entonces yo puedo juzgar, pero nunca para condenar, nunca es para ponerlo bajo condenación a un hermano. ¿Se puede vivir una vida sin juzgar al otro? Sí, por supuesto. Mas por tu dureza de tu corazón, eso es lo que hacen los religiosos. Los religiosos son hombres duros de corazón. No tienen sentimientos, no tienen bondad, no tienen amor los religiosos. Son semejantes a los impíos, semejantes a los pecadores son ellos. Porque también se da ese detalle en el hombre pecador. Vamos a buscarlo. Vamos a buscar el versículo que nos habla de ese parecido, ¿no? Mas por dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Y cuando hacen la descripción del hombre pecador, y lo describe la Biblia a él, dice que ellos no tienen noticia a Dios. Y Dios lo entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene, atestado de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, ¿no? De envidia, de homicidios, de contiendas, de engaño, de malignidades. Entonces ese es un hombre, un corazón endurecido, ¿no? El corazón del hombre religioso y el corazón del hombre pecador es el mismo corazón, no difiere el corazón del hombre pecador y del hombre religioso, es el mismo. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, ¿vio? Implacable, sin misericordia. Ese es el corazón duro del hombre pecador y es el corazón duro del hombre religioso también. Nosotros hemos estado en la religión, yo en mi caso 18 años, en la iglesia legalista. Éramos más malos que el peor pecador. Al hermano que pecaba lo mandábamos al infierno derecho. No teníamos misericordia con nadie, pero que nadie me juzgue. ¿No? Yo escondía todas mis cosas, mis imperfecciones las escondía con la corbata, la camisa planchada y el buen peinado. Pero mi corazón estaba tan sucio como el corazón de un pecador, porque no habíamos aprendido el evangelio verdadero, el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vio? Entonces fíjese, para aquella persona que tiene el corazón endurecido, más por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Lo que atesoran, ira para el día de la ira, y el día
de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Quiere decir que estos hombres pecadores van a comparecer delante del trono blanco, no delante del trono de Cristo, sino del gran trono blanco van a comparecer los religiosos. Van a ser condenados y van a ser lanzados al lago de fuego y azufre. ¿No? Decimos, hay muchos religiosos dentro de la iglesia, ¿no? Y ellos van a ir a la condenación eterna. Pero eso no sucede acá en medio de nosotros, gracias a Dios. Porque nadie está juzgando al otro hermano para justificarse a sí mismo. Porque si nosotros juzgamos a un hermano para justificar nuestra conducta, nuestra mala conducta, si nosotros juzgamos a un hermano para justificar que nosotros hacemos bien en vivir en la carne, eso es un juicio errado, es un juicio equivocado. Entonces, dice que en aquel juicio, en el versículo 6, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. ¿Vio? Él pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Alguien me puede leer Apocalipsis 20, versículos 12 y 13? Por eso ustedes tienen que identificarse. Cuando ustedes se identifican, ustedes escuchan la palabra. No, un segundito, hermano. Cuando ustedes escuchan la palabra, muchas veces los hermanos se ofenden por la palabra que escuchan. Pero ustedes tienen que saber cuál es la palabra que es para ustedes y cuál es la palabra que no es para ustedes. El pastor está hablando de otro. De mí no está hablando, porque yo no soy esa persona. Yo soy un hijo de Dios salvado por la sangre de Cristo. He nacido de nuevo, soy un hombre espiritual. Él está hablando de otra persona, no de mí. Por eso es muy importante cuando uno escucha la palabra, tiene que saber a quién está dirigida la palabra. ¿Amén? Amén. Dijimos Apocalipsis 20, 12 y 13. Sí, adelante, hermano. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en él. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Gracias, hermano. Ahí van a compadecer los religiosos que están dentro de las iglesias. Hay iglesias llenas de religiosos, pastores religiosos que condenan a los hermanos. Condenan a los hermanos porque no pueden vivir en el espíritu. ¿No? Los condenan, los mandan al infierno. ¿No? Qué terrible eso, cuando Jesús los perdonó, cuando Jesús los lavó con su sangre preciosa. ¿Cómo puede ser que manden al infierno a los hermanos, a las hermanas tan fácilmente cuando le costó su vida al Señor? Ningún hijo de Dios va a ir al infierno jamás. Amén. Por más que los pastores condenen a los hermanos, los hijos de Dios no van al infierno, van a ir al cielo con Jesús. Amén. Gloria a Dios. Eso es la promesa de Dios. Entonces dice, leímos en el versículo, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, la vida eterna. Fíjate que acá hay un secreto en este versículo, porque acá dice, aquellos que perseveran, que buscan la gloria, la honra y la inmortalidad, Dios le dará la vida eterna. Entonces la vida eterna sería por obra. A los que perseverando en el bien hacer. ¿Sí? A los que perseverando en el bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, la vida eterna. Quiere decir que si alguien pudiera permanecer en el bien hacer, entonces alcanzaría lo que dice lo que sigue la oración. ¿Qué alcanzaría? ¿Qué más? Gloria, honra e inmortalidad. Y la vida eterna. Si uno permanece en el bien hacer. Pero ¿quién puede permanecer en el bien hacer sin ser salvo? Porque el religioso no es salvo.
Entonces no puede permanecer en el bien hacer. Entonces la salvación no es por obra. Como acá se quiere dar a entender, pero no se está dando a entender. Uno puede interpretar así. Puede interpretar que aquel que permanece en el bien hacer puede alcanzar la inmortalidad y la vida eterna. Pero no es así. Nadie puede permanecer en el bien hacer si no tiene un nuevo nacimiento. Solamente aquellos que tienen el nuevo nacimiento, ¿no?, que tienen a Jesús en su espíritu, en su corazón, pueden permanecer en el bien hacer. Es decir, nosotros. Nosotros alcanzamos la vida eterna, no la vamos a alcanzar. Nosotros ya alcanzamos la vida eterna. Lo que no alcanzamos es la inmortalidad, porque nuestro cuerpo va a morir, pero después la vamos a alcanzar también. Gloria al nombre del Señor. Entonces, fíjese qué maravilloso es entender esto. A los que perseverando en el bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, la vida eterna. Eso es aquello que creen que pueden alcanzar la vida eterna por medio de hacer algo bueno. Dice más a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia. Y el religioso obedece a la injusticia. El pastor le manda a seguir una injusticia y ellos lo siguen, ¿no? ¿Qué podría ser una injusticia? No tener misericordia con un hermano que se equivocó, con un hermano que erró el blanco, no tener misericordia. Eso es una injusticia, no tener misericordia. Es algo que no está bien. Nosotros tenemos que tener misericordia con el hermano. Y más si se arrepiente de lo que hizo. Tenemos que ayudarlo, tenemos que levantarlo al hermano para que se fortalezca. No lo tenemos que condenar, porque Cristo lo salvó. Cristo lo justificó. ¿Dónde dice eso? Romanos 8. 5. ¿Seguro? No. A los que salvó, a estos también justificó. Romanos capítulo 8. 8. Vamos a leerlo. 8:29. ¿Seguro? Vamos a leerlo entonces. 29 y 30. En el 30 está eso. Leemos entonces, hermano. Amén. Dice la palabra del Señor, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Despacito, Nico, sí. Amén. Para que sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. El versículo, ¿qué versículo leíste? El 29 y 30 del capítulo 8. Sí, a estos también justificó. Y a estos también glorificó. Sí. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Dice. Y dice, el que aún a su propio Hijo no perdonó, antes lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos va a acusar a nosotros? Dios es el que justifica. Él ya nos justificó, ¿verdad? Amén. Entonces, si Él nos justificó, Él no nos puede castigar por un pecado que yo cometa. Dios no me castiga por un pecado que yo puedo cometer. ¿Por qué? Porque ya me castigó. Por todos los pecados que yo he cometido, por todos los pecados que puedo cometer y por todos los pecados que podré cometer en el futuro. ¿Por qué? Porque Él me juzgó como pecador. ¿Dónde me juzgó? En Cristo. Cristo ocupó mi lugar en el juicio de Dios. Bueno, entonces muchos cristianos dicen, bueno, si Dios no me puede juzgar como pecador, hago lo que yo quiero. Puedo pegar todo lo que quiera o no. Porque todavía está en evidencia aquella palabra que dice que lo que el hombre sembrare, eso segará. Romanos, vamos a leer Romanos 8, verso 5 creo que es.
porque los que viven conforme a la carne de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu de las cosas del Espíritu, porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu es vida y paz. También hay un pasaje, bueno, en el 8, versículo 8, así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero hay un pasaje en Gálatas que dice que si vivimos conforme a la carne segaremos corrupción y muerte. A ver quién me busca ese pasaje. Corrupción y muerte. Quiere decir que si yo vivo conforme a la carne, Santiago, ¿se acuerda? Santiago 1.13. Mientras que buscan ese otro pasaje, vamos a leer 1.13. ¿Cuándo vivo en la carne yo? Santiago 1.13. Santiago 1.13. Dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni él tienta a alguno, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propio deseo carnal, que está en su carne, cuando de su propia concupiscencia. ¿Por qué la concupiscencia se atreve a llevar al Hijo de Dios a vivir en la carne? Porque ese Hijo de Dios no vive en el Espíritu. Cuando uno no vive en el Espíritu, entonces la concupiscencia, el deseo de la carne se manifiesta. Entonces, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la concupiscencia, después de que concibió, da a luz el pecado, y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. Entonces, vio, si nosotros vivimos conforme a la carne va a producir la concupiscencia. La concupiscencia es el deseo por satisfacer la carne. Y cuando yo satisfago la carne, le doy el gusto a la carne, entonces dice que eso produce el pecado. ¿Sí? En el versículo 15. Para el pecado, y el pecado siendo cumplido, produce la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. No tenemos que errar en eso. Entonces fíjese qué delicado que es esto, ¿no? También Pablo dice, si alguien desea tener relaciones sexuales, búsquese una esposa, cásese. Cásese, dice. Porque toda relación fuera del matrimonio es pecado. Tiene que casarse. Buscar, orar al Señor, Señor, yo me quiero casar. Y bueno, y ahí el Señor va a preparar. Bueno, pero ese no es el tema. Estábamos leyendo, hermanos, había un versículo, ¿no? Hermano Juan, por favor. Vamos a leer el 7. Sí. 6 y 7. No engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Vio? Sembrar en la carne. Tiene sus cosas. Está bien, Dios no me puede juzgar, no me puede condenar por el pecado, porque Dios ya me juzgó y me condenó en Cristo. Pero si yo presento mis miembros al pecado, el pecado va a producir muerte, corrupción, es decir, mi carne, el pecado va a hacer que la carne se avejente más rápido, o podamos nosotros, por medio de ese pecado que hemos cometido, tener una enfermedad incurable. Esa enfermedad incurable hace que perdamos años de vida, pudiendo vivir nosotros 80, 90 años o menos, 70 o 50 años, tal vez por ese pecado que uno comete puede morir antes de tiempo. Esa es la consecuencia de presentar nuestros miembros al pecado. Entonces se aconseja vivir en el Espíritu, como dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8 en adelante, ¿no? Si vivimos en el Espíritu, del Espíritu segaremos vida y paz. Amén.
Esta es una amonestación que, por eso cuando leemos en Romanos, no es que nosotros tenemos libertad para pecar, que la gracia nos da libertad para pecar. La gracia no le da libertad para pecar a nadie. No solamente que no nos da libertad para pecar, sino que nos da todo lo que nosotros necesitamos para no pecar. Todo lo que yo necesito para nunca pecar, la gracia me lo dio. No es que me lo va a dar, sino que ya me lo dio. No, yo solamente tengo que creer. Y bueno, ¿y qué me dio la gracia? Bueno, y a eso nosotros lo que vamos, por medio del libro de Romanos, vamos aprendiendo qué me dio la gracia para que yo no presente mis miembros al pecado. Entonces, estábamos en el capítulo 2. Entonces dice, el versículo 10, más gloria y honra y paz a cualquiera que obra el bien, al judío primeramente y al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios no hace acepción de personas. Porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Esto hablando de los judíos y de los gentiles, ¿verdad? Porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, los que oyen, sino los hacedores de la ley serán justificados. Vio acá, si alguien podía cumplir la ley, iba a alcanzar a ser justo. Pero nosotros sabemos que nadie alcanzó a ser justo bajo la ley, sino que nosotros alcanzamos a la justicia por medio de la gracia, sin las obras de la ley. ¿Cuántos lo creen? Amén, gloria a Dios. Porque los gentiles que no tienen ley, naturalmente haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mas mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente su conciencia y acusándose y también excusándose sus pensamientos uno con otros. Fíjese qué importante la conciencia acá, ¿no? La conciencia que nosotros tenemos es una conciencia que ha sido purificada, que ha sido limpiada por medio de la santificación que vino por la palabra, por el conocimiento revelado de la palabra. Entonces ahora no tenemos una conciencia que nos acusa continuamente de los pecados que hemos cometido cuando no estábamos en el Evangelio, o de los pecados que hemos cometido estando en el Evangelio pero no hemos arrepentido. Entonces no hay ninguna conciencia que nos pueda acusar y quitarnos la paz. Porque ¿qué dice ahí en Hebreos? Creo que capítulo 9, donde dice que la sangre de Jesucristo limpió nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. La sangre de ¿cuándo la sangre? Porque la sangre de Jesucristo está en evidencia hoy. Es decir, si yo peco, me arrepiento, la sangre de Cristo me sigue limpiando hoy. No, limpia completo. Yo tengo que creer eso. No, Dios me lo tiene que hacer sentir en mi corazón. Pero nosotros esperamos que en esta gracia nadie necesite nuevamente de la sangre de Cristo para limpiar su pecado. Pero si alguien lo necesita, esa sangre siempre puede limpiar tu pecado, a que solamente arrepentirse y no volver a hacerlo nunca más. Gloria al nombre del Señor. Entonces, fíjese la conciencia. ¿Alguien encontró el versículo? Amén. Sí, hermano, sírvase. Ahí en Hebreos capítulo 9, podemos leer el 13. Sí. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. No podemos nosotros servir a Dios teniendo nuestra conciencia que nos acusa. Aleluya. Pero si creemos que Dios limpió nuestra conciencia de obras muertas, no, que Dios me perdonó, que Dios nos perdonó, no, de todo lo malo que hemos hecho, porque lo hemos hecho en nuestra ignorancia, porque lo hemos hecho porque no hemos descuidado en nuestra vida espiritual. No fue algo que nosotros que hemos gozado plenamente lo que hemos hecho, sino que nos causó un dolor, una herida profunda en nuestro corazón,
fuimos a la presencia de Dios y Dios me perdonó mi pecado porque lo confesé, no lo escondí, no lo sigo practicando. Entonces usted tiene que creer que Dios le ha perdonado, no que ha sido limpiada su conciencia. Ahora sirva al Señor. Sirva al Señor como una respuesta, digamos, de agradecimiento, porque nosotros le servimos al Señor por tantos pecados que el Señor nos perdonó. Si yo estoy en este púlpito no fue por haber sido muy obediente, sino muchos fracasos he tenido en mi vida de cristiano. He caído muchas veces y el Señor nunca me dejó ahí, tirado. El Señor me ha levantado cada vez que yo, porque Él sabe que lo hice por ignorancia. Pero desde que conocí la gracia, jamás, nunca más, desde que conocí la gracia, nunca más caí, nunca más. El Señor me sostuvo siempre hasta hoy. Estoy hablando antes cuando no conocíamos el Evangelio de la gracia, no, que no sabíamos cómo dejar de pecar, queríamos dejar de hacer lo malo y no sabíamos cómo. Cuanto más tratábamos de no hacer lo malo, cuanto más mal hacíamos, porque no se nos decía, decíamos que teníamos que hacer lo bueno, pero no se decía cómo. Y bueno, vino la gracia y nos ayudó. Amén, hermanos, les invito a ponerse de pie. Acuérdense que quedamos en el versículo 14. Vamos a dejarlo ahí. Alabados, estudien, lean este pasaje en la semana, háblenlo entre ustedes, convérsenlo cuando estén tomando mate. Traten de entenderlo por medio de la oración. Amén, hermano. Nuestro hermano Jesús va a levantar la ofrenda. Gloria al nombre del Señor. ¿Quién mejor que Jesús, no? Que levante la ofrenda. También estamos necesitando materiales para terminar los baños. No se olviden, hermanas, hermanos. Necesitamos arena, necesitamos caños y bueno, varias cosas. Lo que usted tenga para traer y donar a la iglesia. Así terminamos los baños, hermanos. Adelante, Jesús. Empecemos. Bella palabra de vida, sola de Cristo el Señor. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida, resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Amén, hermanos. Nuestro hermano Jesús nos va a orar por las peticiones. Sirva a hacerlo. Señor, bendice las ofrendas, Señor, bendice a los hermanos, guíalos hasta tu casa, Amén, cuida a Señor. los hermanos, Señor, Gracias, bendice Jesús. al pastor, Señor, bendice a la iglesia, Gracias, Cristo amado, Señor. Amén. Gracias, hermano Jesús. Amén. Hermano, la reunión ha terminado. Señor, le bendiga. Gracias.